palabra. En ella Mm. está el ciclo tuyo, está tus enseñanzas, está toda la revelación que nosotros como creyentes necesitamos y queremos aprovechar este tiempo precioso que tú nos das para poder hacerlo, Señor, y necesitamos la ayuda del cielo a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos da entendimiento, nos guía a toda verdad y hace que podamos entender las Escrituras y ser enriquecidos en ella. Guía esta reunión desde un principio hasta el final. Bendice las familias que están aquí conectadas, los hermanos, hermanas, y sea provechoso este momento de edificación, de ánimo y de fortaleza espiritual para todos, y que al finalizar este momento, Señor, salgamos gozosos, salgamos saciados, llenos de tu presencia y deseosos, Señor, de crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Salvador. Gracias, Señor, por este momento. Estamos todos en tus manos y lo hacemos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la epístola a los Hebreos. Ahora se dan cuenta de que estoy a cargo otra vez y la responsabilidad de entregar el estudio de la meditación esta noche. Así que agradecido otra vez por los hermanos y me transmite esta confianza de poder hacerlo nuevamente. Hoy nos ocupa el capítulo 12. El viernes pasado eh, hicimos el estudio del capítulo 11. Yo no pude conectarme a tiempo, tenía otra conexión antes con la escuela bíblica, eh, pero por lo poco que yo pude escuchar, yo noté que este capítulo 11 no fue completamente agotado. Es un capítulo amplio, riquísimo, posiblemente de los capítulos más importantes que tenemos en la epístola a los Hebreos. Así que hubiese sido bueno poder detener un poquito, sobre todo examinar un poquito los personajes que están señalados allí en ese capítulo 11, que es llamado el capítulo que habla de la fe y de la galería de los hombres y mujeres de fe que allí se destacan. Quiero también señalar de que, y recordar como siempre, de que esta carta a los hebreos siempre lo tenemos que leer, examinar y estudiar como todas las epístolas, como una sola cosa. A veces cuando tenemos una carta o un libro como este, que puede ser un poco extenso, y examinamos capítulo por capítulo, podemos vernos la tentación o el error de examinar cada capítulo en forma independiente sin tener en cuenta los demás. Tenemos que recordar de que esto es una sola carta, es un solo libro. El mensaje es uno solo. Por lo tanto, como decía hace unos cuantos viernes pasados, se debe recordar siempre cuando se leen los textos de tener siempre presente los capítulos anteriores. ¿Ah? Cuando leemos este capítulo, decimos, vamos a leer el capítulo 12. Bueno, muy bien, vamos a leer el capítulo 12, pero vamos a recordar el capítulo 11. Y anteriores también lo vamos a recordar, hay que tenerlo presente, porque allí tenemos la clave para poder entender el capítulo que vamos a ocupar. Entonces, esto es una regla básica, como yo les decía aquel viernes anterior, pero fundamental para poder leer y estudiar las escrituras. Si no tenemos en cuenta el contexto, y el contexto significa allí los capítulos anteriores, incluso los capítulos posteriores, se presenta esta dificultad a veces de no entender bien claramente lo que el autor quiso señalar o enseñar en cada capítulo. Entonces, siguiendo esta regla y haciendo un poco de memoria, recordamos entonces de que aquí el autor está escribiendo a los hebreos, que eran personas muy particulares a los cuales el autor se dirigía. Tenía allí un desafío enorme, enorme, que era poder llevarlos o conducirlos claramente a ese texto que yo les había leído en esa oportunidad, el camino nuevo, el camino nuevo. Una cosa difícil para un pueblo, como eran los hebreos, tan apegado a la ley, a la historia, a sus tradiciones, etcétera. Por lo tanto, no es nada raro que esta carta pudiese ser tan extensa y tan minuciosa en cuanto
a la referencia que hacía el Antiguo Testamento, a la historia y sobre todo lo relacionado, como lo vimos en todos estos bienes anteriores, lo relacionado con los sacrificios, el sacerdocio de Aarón, el liderazgo de Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, como ya estamos culminando este libro, no es nada sorprendente entonces que lleguemos a esto del capítulo 11, que es la referencia a la fe. Tiene que obligatoriamente llegar a esta conclusión. Todo desemboca a esto, todo lleva a esta conclusión. Tiene que guiar acá a los hebreos a la fe y la importancia de la fe. Por eso es que destaca este capítulo 11, haciendo una referencia a los más grandes personajes del Antiguo Testamento, a los cuales seguramente los hebreos estaban plenamente más que orgullosos de tener en su historia a estos héroes, y de recordarle de que sus heroísmos, sus actos heroicos, sus hazañas, no fue hecha por ellos mismos, sino que el gran protagonista de esto era la fe que había en ellos. Sin la fe ellos no hubiesen hecho nada. Sin la fe ellos no hubiesen logrado nada. Sin la fe hubiesen sido personajes anónimos que no se hubiese destacado absolutamente nada. David no hubiese vencido al gigante Goliat si no lo hubiese sido por la fe. Hubiese tenido temor, hubiese tenido miedo, al igual que el resto del ejército que estaba allí presente delante de Goliat, pero él lo pudo enfrentar con confianza porque él confiaba en Dios. Y con confianza y fe en Dios se enfrentó a Goliat y lo pudo vencer. Entonces esta hazaña de David fue por méritos de la fe. Ese es el tema central del capítulo 11. Entonces, ante los grandes logros de la fe, él los va conduciendo a esto, que por la fe se obtiene este último gran logro al cual Dios quiere llevarnos, que es alcanzar la salvación eterna de nuestras almas. Por nosotros mismos no lo podemos hacer, por valientes que seamos, por méritos que tengamos, por gran fuerza de voluntad. No sé cuántas cualidades y dones podamos tener el ser humano en sí. No va a poder alcanzar jamás el perdón de sus pecados y la salvación de su alma si no es a través de la fe. A esto está conduciendo aquí el escritor a los hebreos. Pero antes de abandonar esta epístola tan importante que es el capítulo 11, antes de entrar al capítulo 12, con el permiso de ustedes, no la quiero abandonar de todo el capítulo 11, sino hacer una pequeña referencia a uno de los personajes que está hablando allí este capítulo. Si nos diera a nosotros la oportunidad de hacer una lista por nosotros mismos, de los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, yo estoy seguro que hubiésemos coincidido con la mayoría de los que están allí escritos, ¿no es cierto? Si alguien nos dice, hace una lista con los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, bueno, pondríamos así los nombres uno por uno y seguramente coincidiríamos con la mayoría. Ahora, no hubiésemos coincidido para nada, con uno que es mencionado allí en el verso 32, que es precisamente Sansón. Sansón, para decirle que allí no entra. La mayoría de los que leen esta lista se quedan un poco desconcertados con Sansón, como diciendo, ¿y este cómo entró ahí? Porque bien sabemos todo de que Sansón no fue para nosotros el gran ejemplo. Cada vez que en mi vida de creyente me he topado con predicadores, enseñadores, que han dicho, bueno, hermanos, vamos a abrir la escritura, vamos a sacar algunas enseñanzas del libro de Jueces, de la vida de Sansón. Bueno, entonces ahí yo siempre digo así, bueno, agárrate Catalina, porque acá va a haber un reparto de palos para todo el mundo. Porque siempre Sansón ha sido el ejemplo de todo lo que nosotros no tenemos que hacer. Es uno de los malos ejemplos que tenemos en la escritura. Cada vez que se habla de Sansón, bueno, se habla qué sé yo, de todos los males, de todos los defectos, de todos los pecados peores a los cuales un hombre en este mundo puede caer. Pero sin embargo, a pesar de
de la mala fama que Sansón ha tenido y aún por los mismos enseñadores y predicadores se han encargado de difundirlo. Fíjense, en contra de todo esto, aquí el Espíritu Santo, porque yo creo que el escritor de este epístola es el Espíritu Santo por encima de la mano humana, que podría ser Pablo o algún otro, el Espíritu Santo ha querido colocar a Sansón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que Sansón, al igual que todos los demás personajes, todos fueron igualmente pecadores, como nosotros. Unos más, unos menos, todos eran pecadores. Todos tenían fallas, todos tuvieron errores. Si tuviéramos que examinar detenidamente la biografía de cada uno de estos personajes, seguramente hubiésemos encontrado más de una caída, más de un pecado, más de un error, fallas por todos lados, porque eran pecadores como nosotros. Así también Sansón, pero cada uno de ellos tuvo esta cualidad y esta virtud que brilló en ellos y ocultó mucho de sus manchas, que fue su confianza en Dios. Cuando nosotros pensamos en Sansón, y si alguno ha visto una película de Sansón, siempre se lo describe como un fortachón, ¿no? Cuando hay un actor de cine que quiere interpretar a Sansón, cómo lo presenta? Bueno, lo presenta como una especie de físico-culturista, porque aparece allí un hombre con unos músculos por todos lados, una especie de increíble Hulk del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Una mole ¿no es cierto?, qué sé yo, de 2 metros de altura, con unos músculos bien trabajados de alguien que ha ido al gimnasio durante muchísimo tiempo. Pero fíjense, yo escuché esto, yo le doy la razón a esto que escuché de un hermano, que Sansón, su verdadera figura personal, estaba muy alejado de esto. Físicamente Sansón era una persona tan chata, a lo mejor físicamente como somos nosotros. Porque si Sansón hubiese sido una persona que impresionaba por su estatura y su musculatura, tendríamos que pensar que su potencia física estaba en sus músculos. Pero a la fuerza de Sansón que él tenía para enfrentarse a sus enemigos estaba en Dios. Cuando Sansón se coloca en las columnas donde él apoya sus manos en el templo de Dagón, ¿qué hace Sansón en ese momento? Ahí dice la escritura que con un gran grito él clamó a Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué pidió? Pidió fuerzas. Pidió fuerzas y pidió una oportunidad de poder reivindicarse en aquel momento de todos sus errores. Y Dios le concedió su petición y les dio la fuerza necesaria para poder derribar aquellas columnas, dice la escritura, que los filisteos que él mató en aquella oportunidad fue mucho más de todo lo que lo había hecho a lo largo de toda su vida. Entonces, la enseñanza que nos deja Sansón, la gran cualidad de la fe, a pesar de nuestras limitaciones. Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios y rescatamos esta escritura que leímos el viernes pasado, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros estamos caídos, debilitados, en medio de las crisis que nos pueden enfrentar, en medio de los momentos en que nos sentimos ahogados, si nosotros clamamos con esa fe, como Sansón lo hizo, vamos a ver nuestra liberación, porque Dios se agrada de la fe que depositamos en Él. Y esto mismo hicieron todos estos personajes en cada una de estas situaciones en las cuales esta escritura nos destaca. Que los momentos más trascendentales de su vida, ellos confiaron y depositaron su fe plenamente en Dios y fue recompensada su fe. Todos aquellos que confíen en el Señor nunca, jamás van a ser defraudados. Esto es algo que no tenemos que olvidar jamás en nuestra vida, en ninguna situación. Cuando viene la dificultad, nosotros somos tentados a recurrir a nosotros mismos, a recurrir a nuestra fuerza, a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad. Creemos falsamente de que nosotros podemos. Sí, en muchas situaciones nosotros podemos, pero el Señor puede más. Y el Señor puede darnos la fuerza necesaria para enfrentar todas esas circunstancias y transformarnos nosotros también en héroes de esta vida, aunque por nosotros mismos nunca lo podamos hacer.
Bueno, si hay alguien que quiera agregar algo más con respecto a este capítulo que comentamos el viernes pasado, lo puede hacer, siempre es importante y me parece muy bueno y hace enriquecedor este momento, que todos compartamos y todos tengamos la oportunidad de poder aportar alguna idea, algún pensamiento. Si no, avanzamos entonces en el capítulo 12. Entramos en el capítulo 12. Dice así la escritura. Vamos a leer el capítulo 12, desde el verso primero hasta el verso 11, verso primero hasta el verso 11, que creo yo que este capítulo está marcada por una clara metáfora que la vamos a tratar de considerar con la ayuda del Señor. Dice así, capítulo 12 de Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, vamos a comenzar entonces por el primer versículo. Este es también otro de los pasajes muy conocidos de la Epístola a los Hebreos, que seguramente más de una vez muchos de ustedes habremos escuchado alguna meditación, algún estudio bíblico. Comienza diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí está posiblemente la primera cuestión que ha llamado a meditar a muchos. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Quiénes son estos testigos? Todo este capítulo yo lo relaciono aquí eh, con una metáfora relacionada con lo deportivo, porque lo que está presentando aquí es un gran estadio donde hay mucha gente que está presta a presentar aquí un evento deportivo importante. Todos aquellos que han entrado en este debate de quién es el escritor de los Hebreos, aquellos que han llegado a convencerse plenamente de que la epístola a los Hebreos fue escrita por Pablo, bueno, leyendo este pasaje, estos primeros versículos, bueno, ha encontrado allí una marca, creen ver allí una marca que identifica al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo
fue alguien que en sus cartas hizo repetidas referencias a estas metáforas, a estos símbolos, de utilizar lo deportivo, de utilizar la actividad de un atleta, como en este caso, para representar aquí precisamente a un creyente en su esfuerzo, su trabajo y en su desempeño en su vida espiritual, en su vida cristiana. Entonces leen acá y dicen, ah, acá está, ¿ve? Acá vemos claramente que esto realmente lo escribió el apóstol Pablo. Ahí en la segunda carta del apóstol, en la primera carta, perdón, del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, allí van a ver una referencia, ya vamos a leer, claramente igual a esta, ¿no es cierto?, de un gran estadio donde se presenta allí una carrera, bueno, y en esa carrera está representado por los creyentes, incluso hasta el mismo apóstol Pablo es aquel que está allí corriendo esta carrera. Pero lo que llama la atención aquí a muchos estudiosos es quiénes son estos testigos, que dice aquí el versículo primero. Bueno, ya hay varias teorías, hay varias teorías. Una de estas teorías que dice que los testigos que están presentes en este estadio, algunos creen de que son los ángeles de Dios, que son los ángeles de Dios. Sabemos que los ángeles de Dios están vigilantes, atentos, mirando el desempeño de la iglesia sobre la tierra. ¿Ah? Son testigos del desempeño de la iglesia sobre la tierra. Más todavía, los ángeles sabemos que están realizando una actividad central en relación con la iglesia. Los están ministrando en relación con el cuidado de la iglesia. Pero los ángeles son aquellos que sabemos que están permanentemente alabando a Dios. Y una de las razones por las cuales los ángeles alaban a Dios es precisamente por todo lo que la gloria a Dios trae la iglesia sobre la tierra. Es decir, cuando la iglesia se mueve conforme a la voluntad de Dios, esto produce en los ángeles alabanzas a Dios, dándole o atribuyéndole precisamente a Dios todos los méritos relacionados con los triunfos de la iglesia. Entonces, no es descabellado de decir que puede ser también los ángeles. Otros se inclinan a pensar de que es el mundo. Los que no son de Cristo están mirando a las creyentes. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando alguien está en un trabajo, me pasa a mí, estoy en mi trabajo y estoy rodeado de aquellos que no son de Cristo, y yo públicamente me identifico como cristiano, a mí me pasa que yo en ese momento me siento como observado, porque es verdad, los que no son de Cristo miran a los creyentes a veces como un bicho raro, ¿no es cierto? O muchas veces miran al creyente esperando ver en ese creyente algo más o algo distinto o algo nuevo que en aquellos que no son de Cristo no tienen. Se presenta una dificultad y el inconverso mira al creyente a ver cómo reacciona. A mí en mi trabajo, cada vez que alguien por allí dice una mala palabra, y, uy, discúlpame, Sergio, dice, yo sé que a vos no te gusta esto, ¿no es cierto? Porque me respetan, porque me identifican como creyente y saben que tengo una postura, tengo una forma de conducirme en la cual estoy limpio, entonces ellos entienden y se dan cuenta de que me puede molestar eso a mí, ¿no es cierto? Entonces a ellos me doy cuenta que realmente me están mirando, que me están observando, y por lo tanto, yo tengo que andar con mucho cuidado. Cada cosa que hablo, cada cosa que digo, cómo me manejo con la educación, etcétera, etcétera. Cada una de estas cosas que tengo que cuidar, porque ellos me están mirando. Y ellos están esperando de aquellos que son de Cristo algo distinto, algo mejor. Por lo tanto, también encajaría esto, ¿no es cierto? Encajaría esto de que dentro de esta gran multitud que nos mira, pueden ser también el mundo que está observando a los creyentes. Pero como dije anteriormente, si nosotros examinamos detenidamente el contexto, nos vamos a dar cuenta
y vuelvo a resaltar esto, lo importante que es siempre mirar la epístola como un todo, como un conjunto, como un solo mensaje que va avanzando, como dije recién, y que va cayendo sobre este final tan importante. Entonces, cuando yo miro el contexto, que es el capítulo anterior, me voy a dar fácilmente cuenta de que esta multitud de la cual aquí se está haciendo referencia son precisamente todos estos personajes del Antiguo Testamento que está haciendo referencia y que, bueno, no sé si completamente, pero en parte pudimos ver el viernes anterior. Dice así, por tanto, dice, y acá está la clave, nosotros también. Es decir, acá la escritura está como colocándonos nosotros dentro de ese grupo. ¿Eh? Aquí están los grandes hombres de la fe, mírenlo, todo lo que la fe ha hecho en ellos, o todo lo que ellos hicieron a través de la fe, todos sus actos heroicos, todo lo que está registrado en la Biblia, que nos asombra y nos maravilla, y que es material de estudio, ahora dice, nosotros también, nosotros también. Nosotros estamos como incluidos de este grupo, o podemos en todo caso estar incluidos. Todo depende de nosotros. Todo depende si creemos y confiamos en Dios. Todo depende si nosotros abrazamos plenamente de la fe como una forma de vida constante y permanente y diaria. Nosotros también, nosotros también. Eh, quiero insistir otra vez en esto. A alguien que quiere colaborar y opinar algo con respecto a estos pasajes, me pueden ahí nomás hablar, detener, no hay ningún problema, pero me gusta siempre que todos opinemos y pensemos y estemos dando una opinión, alguna idea con respecto a las cosas que ustedes pueden ir leyendo de estos pasajes. Nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos. Estos testigos, vuelvo a decir, son aquí los grandes héroes de la fe. Acá entraríamos también en un debate, porque alguno va a decir, ¿cómo? Los muertos, ¿están observando, están mirando lo que nosotros estamos haciendo? Mi papá, mi mamá están con el Señor, ¿me están mirando ellos a mí? Bueno, en realidad es un debate ya muy profundo. Yo creí que no es así, no es así. En realidad, estos testigos son testigos de una manera simbólica, de una manera simbólica. Este es como un estadio que está presentando aquí. Casualmente hace pocas semanas atrás finalizaron los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no es cierto? Son los Juegos Olímpicos 2020 que en realidad se postergaron para este año. Bueno, aquellos que pudieron mirar un poco ahí los Juegos Olímpicos, nos hemos contactado una vez más con toda el área deportiva, que es esta área en la cual aquí el escritor lo está tratando de introducir, ¿no es cierto? Un gran estadio. Pero aquí en este gran estadio entran los deportistas, y estos deportistas son los creyentes. ¿Cómo juegan acá estos supuestos testigos o observadores? Que yo digo observadores simbólicos. Bueno, yo quiero recordar hace muchos años en uno de los tantos mundiales de fútbol, en la ceremonia inaugural, nunca me voy a olvidar, los organizadores, no sé qué mundial fue, pero los organizadores tuvieron una idea muy especial que consistía en traer todas las grandes estrellas del fútbol que aún vivían. Es decir, las grandes estrellas, las grandes figuras que habían participado de otros mundiales y habían ganado, las grandes estrellas. Bueno, y ahí estaban todos, algunas conocidas, otros no tanto, pero todos comenzaron a desfilar en la ceremonia inaugural. Y bueno, las cámaras les daban su nombre, y aquí tenemos a fulanito. Bueno, y ahí pasó Maradona también, ¿no es cierto? Y claro, ahí estaban chocando a las dos generaciones. Estaban los grandes campeones, ¿ah? Las grandes estrellas que brillaron en los grandes mundiales anteriores, pero ahora estaban las figuras nuevas, los jóvenes, que entraban ahora a jugar a su primer mundial a lo mejor. Y que como toda joven que ha pasado por el deporte, y esto yo creo que los hombres en especial lo conocen y lo saben muy bien,
que son tan futbolistas, todos los varones por lo general, la mayoría gustan tanto del fútbol, se sienten tan emocionados, ¿no es cierto? Estaba viendo hoy una imagen del partido de Argentina con Venezuela, que cuando termina el partido hay un video, salta un chico, un niño, con la camiseta de Messi que actualmente tiene del PSG, y salta a la barra y va corriendo y corriendo a abrazar a Messi. Y yo decía, güey, este chico, este niño, que a lo mejor sueña con jugar al fútbol, tiene ahí su referente, tiene ahí su ídolo, al cual tendrá incluso hasta en su pieza la fotografía, las filmaciones. Claro, es su referente, es su motivador en el área deportiva. Si va a jugar al fútbol, dirá, yo quiero jugar como él, yo quiero brillar como Messi. Y salta este niño y corre y va a abrazarlo a Messi. Y seguramente allí con tanta emoción, como cumpliendo un sueño tal vez, pudo tocar allí a su ídolo, como decimos, ¿no es cierto? Bueno, en el área deportiva, en todos los deportes pasa exactamente lo mismo. Acá, cuando dice la escritura, teniendo alrededor tan grande de nube de testigos, está hablando de ese momento en el cual nosotros los creyentes, que ahora estamos saliendo a la cancha, podemos decir, de la batalla de la fe, de la vida cristiana, tenemos que tener nuestros referentes. Y nuestros referentes son aquellos que ya corrieron la carrera, que son todos aquellos del Antiguo Testamento que nosotros podemos examinar y estudiar. En cada uno de ellos tenemos un referente de la fe. Podemos ver sus actos heroicos que cada uno de ellos lograron a través de la fe. Y son estos nuestros personajes a imitar. Y deberíamos ser, y este es el sentido de la escritura, sentir ese deseo de ser como ellos, de ser como ellos. Yo a veces cuando leo la historia de David que va a enfrentar a Goliat, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cómo me gustaría haber sido hecho como David y haber hecho lo mismo, ¿no? Con tanto valor y decisión, siendo tan jovencito, poder enfrentar un desafío como es enfrentar a un hombre de tanta estatura y experiencia en la batalla, sin prácticamente ningún armas, solamente armado de su fe y su confianza en el Señor. Pues mire, no estamos lejos de hacer eso. Todos los días tenemos nuestro Goliat, todos los días tenemos nuestras batallas y vamos a ser vencedores de ellos si nos armamos de la misma fe de la cual David también se armó. El área deportiva, dice aquí en la escritura, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, esto de despojarnos de todo peso es algo que tiene que también mucho que ver con el deporte, porque ustedes saben que un deportista para poder ejercer su deporte en la mayoría de todos los deportes tiene que salir con poca ropa, ¿no es cierto? Un futbolista sale con sus pantaloncitos cortos, con su remerita, aún en días de mucho frío, tiene que salir con una ropa liviana. ¿Por qué? Bueno, porque la ropa liviana es lo que le ayuda al deportista a poder eh, correr con libertad y sin ninguna molestia dentro de su cuerpo que le impida poder tener su máximo rendimiento físico. Todos los atletas, y hemos visto los Juegos Olímpicos, todos están prácticamente despojados de ropa. Estaba leyendo algo referente a esto, que dice que los atletas griegos que corrían en el estadio, dice que ellos prácticamente desnudos, se despojaban de toda la ropa, porque todo eso podría ser molestia y peso a lo largo de su carrera. Despojémonos, pero dice aquí, es una referencia espiritual, de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí nos está hablando de dos cosas distintas. Nos está hablando de un peso y nos está hablando del pecado. Del pecado yo creo de que ya mucho hemos escuchado. En cuántas reuniones hemos escuchado todo lo relacionado con el pecado, tantas advertencias relacionadas con el pecado, que, bueno,
sería ya demasiado insistir en hablar de la inconveniencia del pecado para el creyente. El creyente debe alejarse del pecado. El pecado, por supuesto, obstruye la vida del creyente, apaga la vida del creyente. Pero aquí nos está hablando también de todo peso, y yo creería que aquí está hablando de todas aquellas cosas que no son pecado, que son plenamente legítimas, pero son peso. Todas aquellas cosas que son legítimas, todas aquellas cosas que no son pecados, pero que pueden llegar a ser peso. Hay un texto muy conocido del apóstol Pablo que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas, dice Pablo, me son lícitas, yo puedo, de todo puedo hacer, pero de todas esas cosas lícitas que están a acceso a mi mano, que yo puedo disfrutar plenamente, debo ser sabio para escoger aquello que no sea peso para mí, aquello que no sea obstáculo para mí. Es por eso que hoy, cuando algunos jóvenes le dicen, a veces a los mayores, incluso a sus padres, papá, mamá, ¿es pecado ir al baile? Es pecado ahí, y bueno, ahí los padres entran en un dilema. ¿Qué decirle? Decirle sí, no. Y sería conveniente, tal vez en ese momento, de decirle, mira, vos podés ir al baile porque bailar no es pecado. Pero vos fíjate si realmente te conviene. Fíjate si realmente esto no puede ser para vos un obstáculo, un impedimento para tu vida espiritual. El creyente debe procurar su máximo rendimiento. Y para eso, tiene la plena libertad de elegir y de escoger lo que le conviene y lo que no le conviene. Ahora, por eso es que muchas veces dentro de la vida cristiana nos encontramos con creyentes de una altura espiritual maravillosa, creyentes extraordinarios de gran renombre y otros mediocres. Algunas veces creemos de que, bueno, el creyente mediocre, liviano, frío, apático, bueno, es un creyente al cual el Señor lo bendijo y lo abandonó. Bueno, el Señor no abandona a nadie, y como dice la Escritura, el Señor no da el Espíritu por medida. ¿Ah? A este yo le voy a dar un poquito del Espíritu, a este le voy a dar un poquito más. No, no, a todos nos ha dado la misma porción del Espíritu Santo. Tanto al Billy Graham, predicador de multitudes, como al creyente más anónimo de la iglesia que ustedes se pueden imaginar, ese que no conocemos, bueno, la misma medida del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo. Podemos todos tener el mismo poder, podemos todos alcanzar el mismo nivel, podemos llevar a las más altas alturas espirituales, todo depende de nosotros. Es por eso que hay una escritura que yo quiero leer, que mencioné recién, 1 Corintios 9. Vamos a leerlo. 1 Corintios 9, y para que rompamos un poquito el hielo, voy a pedirle por favor que alguien lo lea, de los que están allí. Capítulo 9, 1 Corintios, del verso 24 al 27. 1 Corintios, capítulo 9, del verso 24 al 27, por favor, algún hermano, una hermana que lo quiera leer. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hasta el 27, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, este es el pasaje que les citaba recién, que tiene características muy similares a el pasaje que estamos leyendo aquí de Hebreos, ¿no es cierto? Te habló de un estadio y presenta otra vez esta metáfora.
este símbolo. Y dice el apóstol Pablo, ¿no sabes que los que corren en el estadio a la verdad, todos corren, todos corren? ¿Cuándo empezó para nosotros nuestra carrera? Bueno, nuestra carrera comenzó en el momento que creímos en el Señor Jesús. Allí comenzó nuestra carrera espiritual. Fíjense como dice el texto de Hebreos que hemos leído. Despojemos de todo peso del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta escritura está de alguna forma revelando qué clase de deportes es el que el escritor aquí está mostrando. El deporte que aquí está revelando, mostrando como simbólico, es el del maratón. Es la maratón. Es una carrera, la maratón, que se diferencia de otras carreras, diferente, por ejemplo, a la famosa carrera de los 100 metros libres. ¿No es cierto? La carrera de los 100 metros, si ustedes más o menos recuerdan, se acuerdan de esos corredores, el más famoso fue Usain Bolt. ¿De acuerdo? Lo ubican, un tremendo negro grandote. Y los que corren esa carrera de 100 metros que dura apenas unos segundos, tienen una característica física muy especial. Eh, Tienen un cuerpo muy desarrollado, muy desarrollado. Su preparación física consiste en desarrollar fortaleza y potencia física, porque es un corto tramo, son 100 metros, por lo tanto necesita la máxima energía y fuerza para dar ese envión, llegar al final y ganar. Y ustedes van a notar que cuando llega al final, prácticamente los atletas ni siquiera se agitan, porque no alcanza siquiera a agitarse. Pero la maratón, es una carrera de largo aliento, es una carrera intensa pero larga. Y las características, si ustedes han notado, de estos atletas, por ahí lo mejor el Andrés, que tiene tanto, con facilidad busca ahí cosas, puede mostrar ahí una fotografía, un atleta de maratón, que es un flaco, son todos flaquitos, son altos, que parece que han comido muy poquito, o sea, todo flaco, nada que ver con el atleta de los 100 metros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un atleta que está preparado basado su esfuerzo en la aeróbica. Es decir, empieza a correr muy despacio, empieza a correr muy despacio, es una carrera que puede durar, no sé, a veces media hora, una hora. Eh, Hay carreras similares a esta, como el triatlón, por ejemplo, que es una disciplina basada en unos kilómetros de nado, después bicicleta y después carrera a pie. Bueno, esa carrera puede durar varias horas, pero esa carrera se tiene que enfrentar con mucha paciencia, regulando la fuerza, regulando el aire, ¿no es cierto? Y la importancia es darle, no aflojarle. Ella está poniendo la foto como siempre, como siempre. Bueno, nada que ver el maratonista con el atleta de los 100 metros, ¿no es cierto? Son todos flaquitos, a veces con un cuerpo que no dice que realmente sean atletas, ¿no es cierto? Bueno, este es yo diría, la imagen del deportista que está señalando aquí Hebreos 12. Por eso dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el momento que nosotros creímos en el Señor Jesús, inició allí nuestra carrera. Allí empezó. Ahora, ¿cuándo termina? Bueno, no sabemos cuándo termina. Nuestra carrera va a terminar en el momento que el Señor nos lleve o tal vez en el momento que el Señor nos venga a buscar. Pero allí va a finalizar la carrera. En el momento que ya seamos viejitos, así que llegamos a la vejez, en el momento que ya perdamos la memoria, a lo mejor. Hace poquito, hace unos días, hemos visitado a un ancianito, un hermano de la fe, en un geriátrico. Y bueno, lo hemos visto allí, un aspecto triste de un hermano ya desgastado por los años, físicamente, mentalmente, apenas se acordó de nosotros. Sergio, Sergio, nos decía. Pero un hermano que ya está llegando al final de su carrera, ¿ah? A llegar al final de su carrera. El final de nuestra carrera es allí, es el final de nuestros días. Ahora fíjense lo que dice el apóstol allí en la primera Corintios. Dice allí,
porque yo de esta manera corro. Es decir, que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay varias maneras de correr. Una de las formas de correr, por ejemplo, un deportista, es correr en forma amateur. Está el corredor amateur. Es decir, el corredor que corre, como dice allí, a la aventura. Y corre por correr. Corre porque le gusta. Corre porque es un hobby. Corre por entretenimiento. Corre para pasar el tiempo, por diversión o para cuidar el cuerpo. Es decir, tiene otras motivaciones. Pero Pablo aquí dice, yo corro de esta forma, de esta manera. ¿Cuál es la forma y la manera que el apóstol corría? Él corría en las ligas mayores, él corría profesionalmente, él corría en las Olimpiadas, él corría pensando ganar el máximo galardón de un maratonista. Aquellos que van a los Juegos Olímpicos se preparan mucho tiempo, a veces un año, 2 años antes, para poder correr la maratón. Ahora se estaban jugando los Juegos Olímpicos, Paraolímpicos, es decir, todos aquellos deportistas con discapacidades físicas. Y estaba viendo allí en una de estas imágenes un deportista polaco que hacía salto largo, corría y saltaba a la mayor distancia. Bueno, con sus limitaciones físicas hacía un esfuerzo enorme para bajar la distancia de que iba a ser campeón. La medalla de oro en un ruso ya lo tenía prácticamente ganado y tenía una última oportunidad este polaco de poder, aunque sea acercarse, igualar y ganar una medalla. Y lo vi ahí en su concentración y yo me puse a detener a ver cómo se concentraba y finalmente corrió, saltó. Bueno, no pudo lograr la marca, pero lo que me llamó la atención, cómo se puso a llorar. Se quebró y empezaba a llorar desconsoladamente. Y yo me pongo a pensar, pero ¿por qué llora así? ¿Sabe por qué llora así? Porque se preparó muchísimo para eso. Él renunció a muchas cosas. Él renunció ahora de su familia, tal vez. El gran esfuerzo y el sacrificio que le hacía, teniendo en cuenta sus limitaciones físicas. Todo eso lo hizo en bien de poder bajar los tiempos y poder ganar una medalla. Si no es de oro, por menos la de plata o la de bronce, pero ganar una medalla no lo pudo hacer. Fue un desconsuelo total para él. A mí me impactó el corazón el desconsuelo de ese deportista polaco que lloraba allí porque no había podido bajar esos tiempos. Pablo corría de esa manera. Pablo corría de esa manera. Y de esa manera nosotros también tenemos y debemos correr. Si queremos estar dentro de las ligas mayores, si queremos dejar historia, si queremos dejar una huella, si queremos dejar una marca, si queremos que después que nos vayamos nos sigan recordando y siendo nosotros de inspiración para los que vienen, para los jóvenes que nos han mirado, para aquellos que nos han escuchado, para aquellos que han visto nuestras vidas personales, si queremos dejar un legado, si queremos dejar un estímulo, porque esta es la idea aquí de este pasaje, de cómo los antiguos, y nos invita allí a mirar a los antiguos, miren, nos están mirando, nos están observando, pongamos lo máximo para poder, aunque sea igualar en algo a aquellos grandes campeones de la fe del pasado. Y tenemos campeones del presente, porque yo creo de que en nuestra vida cristiana hemos conocido hermanos espirituales, hermanas espirituales, que han sido de referentes para nosotros y que han pasado a ser inolvidables para nosotros, y que muchas veces han marcado nuestra vida. Y yo me acuerdo de un hermano que me predicó el Evangelio, nunca me olvido de él. Y fíjense que este hermano que me predicó el Evangelio a mí, como yo me convertí al Señor, me dice, Sergio, mira, para tu guía espiritual te voy a dejar un texto. Y me leyó este capítulo 12 que dice así, puestos los ojos en Jesús. No te olvides esto, Sergio, puestos los ojos en Jesús. Eso me dijo este hermano cuando yo me convertí al Señor. Y me ha servido en esa oportunidad, me sirvió ahora y me sirve para el futuro. Puestos los ojos en el Señor Jesucristo.
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Tiene que hacer una referencia al Señor Jesús, porque aquí es colocado, aquí por el Espíritu Santo, al máximo referente nuestro máximo héroe, que es el Señor Jesús. Dice aquí la Escritura, puesto los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá tenemos a nuestro máximo campeón, el que ganó todas las coronas, el que ganó todas las medallas, el que obtuvo todos los triunfos. Antes de ir a la cruz, él le dijo a sus discípulos, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Eh? Qué palabras de aliento para sus discípulos, ¿no es cierto? Que ahora le esperaba una maratón para ellos, porque el Señor se iba, pero ellos quedaban. Y los discípulos del Señor quedaban como continuadores de la obra del Señor. Y Él les deja esto. Miren, confíen, tengan fe, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Nada más y nada menos que al mundo. Todo este mundo que nos agobia, este mundo amenazante, este mundo que a veces transmite miedo, porque con todo lo que estamos escuchando ahora, ¿no es cierto? Con el tema de las vacunas y el virus y el anticristo que ya se viene y la persecución de la iglesia. Hay muchos creyentes que están temerosos y asustados por esto. Pero el Señor dice, confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos nuestro máximo campeón. Por eso dice aquí la Escritura, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe quiere decir, es aquel que ha hecho posible la fe para nosotros. El que ha logrado que a través de la fe nosotros ahora tengamos acceso a lo máximo. Nosotros podemos decir, yo me voy al cielo. Yo me voy al cielo. Cuando yo cierre mis ojos en esta vida, yo me voy al cielo. Ahora, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi confianza y mi seguridad para decir que cuando yo muera, cuando yo cierre mis ojos en esta vida, yo voy a entrar al cielo, a ese lugar de gloria donde nadie ha podido entrar? Porque dice la Escritura que ningún pecador ni cosa sucia puede entrar allí. ¿Cómo puedo entrar yo si soy pecador también? Porque el Señor Jesucristo entró. Él ganó, triunfó en la cruz y entró allá. Y ha entrado y ha abierto la puerta y ha allanado el camino para que nosotros ahora podemos entrar con Él y ser triunfadores con el Señor Jesús y ser victoriosos con el Señor Jesús. Y nuestra fe no es defraudada para nada, porque ciertamente, con toda seguridad, cuando nosotros cerremos nuestros ojos en este mundo, vamos a estar con Cristo, que es muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna cosa, se me está secando un poco la garganta. Si alguien quiere decir alguna cosita, si no, avancemos. Acá se me va a traer un juguito, una agüita, no sé. Pero no sé si también vamos lento. Todo relacionado con el símbolo deportivo que tanto lo que se puede decir, ¿no es cierto? Y sobre todo los hombres que les gusta tanto el fútbol, ¿no es cierto? Eh, bueno, acá me están acercando el juguito. Sergio, mientras Tomás aporta una cosita nomás, Sí, así como viste que cuando se habla de las 7 iglesias de Apocalipsis, algunos dicen, para mí son 100% iglesias históricas, otros dicen, para mí son periodos de tiempo, desde el comienzo de la iglesia hasta el arrebatamiento de la iglesia. Otros dicen que las 7 iglesias se encuentran hoy. Bueno, siempre la conclusión que llego que es
un poquito de cada cosa real. Uno puede sacar enseñanzas de todo eso y el Señor tiene el poder y la sabiduría para enseñarnos y transmitir todo eso en un solo paquete. Creo que con lo que vos mencionabas de los testigos es exactamente igual. Creo que si bien ahí Hebreos viene en su contexto hablando de los héroes de la fe, que son, que fueron testigos de Dios obrando y ellos siendo útiles a través de su propia fe, y son testigos de que Dios responde a su palabra, pero también creo y sé que los ángeles nos están mirando a nosotros, no solo cuidándonos, siendo mensajeros del Señor y bueno, haciendo todo lo que el servicio que hacen los ángeles hoy. Los ángeles nos están observando, están viendo todo lo que ocurre, están esperando, son curiosos con respecto a la iglesia, eh, de qué es esto, ¿no? Que el Señor tenía, se tenía guardado en este tiempo, que es la iglesia, cómo adora, cómo tiene libre entrada el Señor y nos están mirando. Los ángeles, los demonios también nos están observando, son testigos de nuestro accionar, de nuestro caminar diario. Y las demás personas, como vos decías, también. Creo que coincido con lo que vos dijiste de que eh, todos, y tanto creyentes como inconversos, ¿no? Porque los creyentes también nos estamos mirando entre nosotros, imitándonos en las cosas buenas, criticándonos, digo, desechando aquellas cosas malas. Entonces, también somos testigos y entre nosotros, pero los inconversos también todo el tiempo están mirando, tal vez porque les dé curiosidad, como a los ángeles, a los demonios, tal vez porque les da bronca, eh, tal vez porque están buscando que caigamos, o tal vez porque eh, quieren aprender, quieren entender qué pasa en nuestras vidas. Entonces, más allá de todos los testigos, nosotros ser fieles a lo que debemos ser y actuar como se espera, como espera el Señor que tenemos que actuar, ¿no? Y vivir como espera el Señor que tenemos que vivir, para no desilusionar a nadie, para no dar lugar a la crítica, para no fallarle al Señor. Eso quería aportar nada más. Muy bien, gracias Andrés. Eh, es cierto, la idea de este capítulo es dar un un gran aliento a los creyentes. No solamente esta epístola ha presentado allí un mensaje para hacerle ver a los hebreos que el camino que ellos estaban transitando a través del Señor Jesús era el correcto, era el acertado, no solamente darles ese mensaje, sino estimularlos y animarlos a seguir y a continuar sabiendo que este camino es el camino que los lleva a una victoria plena y segura, ¿no es cierto? Por eso presenta esta metáfora, este simbolismo de los deportes, ¿no es cierto? De los deportes. No hay nada más motivador que un deporte, ¿no es cierto? Cuánto apasionamiento se viven a veces los deportes, ¿no es cierto? Y cuando llegan, sobre todo el Mundial de Fútbol, bueno, ahí se acaban las reuniones, se acaba todo, no sé qué. Yo recuerdo un hermano ahí de la iglesia que un día domingo bueno, era el día de la reunión, pero justo esa hora de la reunión era el día que jugaba Argentina, no sé con qué país era, qué mundial, y el hermano anciano de la iglesia dice, bueno, hermanos, el domingo va a haber reunión normal, ¿eh? Va a haber reunión normal, así que nosotros no vamos a suspender la reunión por este evento deportivo, así que ustedes saben, aquí lo estamos esperando todos. Bueno, cuando nos íbamos retirando este hermano, yo me acerqué, que yo sé que le gusta mucho los deportes y sobre todo el fútbol, me decía, yo no voy a venir. Yo soy sincero, yo me voy a quedar en mi casa a ver a Argentina. Y no voy a ir a reuniones, yo no escondo nada, ni así es, no escondo nada, yo no voy a venir, no voy a ir, yo no voy a venir, o sea, era tal el apasionamiento que vive en el deporte de fútbol que aún en caso de que
tenga una reunión por delante, la sacrifica en pos de poder ver ese partido y no perdérselo. Entonces, con ese mismo apasionamiento, con ese mismo fervor, nosotros también deberíamos vivir nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Nuestra vida espiritual, con ese mismo celo, con esa misma pasión, que me parece que era la pasión que tenía el apóstol, ¿no es cierto? Como dice allí, recién leía, de esta forma, dice, de esta manera corro, de esta forma, es decir, lo doy todo, ¿ah? Lo doy todo, lo sacrifico todo. Es por eso que avanza allí la escritura y dice, y bueno, está hablando del Señor Jesús, en el verso 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que pone aquí nuestro máximo referente, que es el Señor Jesús, quien luchó, batalló y triunfó. Entonces dice, miren al Señor Jesús, cómo ha sido su logro, cómo ha sido su victoria. Miremos a Él para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. Nuestra lucha, nuestra batalla en esta carrera, siempre va a ser contra el pecado. Siempre va a ser contra el pecado. Por eso hemos leído más atrás, despojando de todo peso, dice, y del pecado, y da un detalle allí, del pecado que nos asedia. Es notable esto, ¿eh? Que nos asedia. Es decir, no solamente es el pecado que está dentro de nosotros, como pecadores que somos, sino el pecado que está alrededor de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo de pecado. Estamos rodeados de pecaminosidad y corrupción en todas partes, no lo podemos evitar. A donde vayamos vamos a ver siempre la presencia del pecado. Y aún así, con todo, tenemos el pecado como un poder presente en nosotros, una presencia de la cual nosotros no podemos aún despegarnos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual tenemos que sobrellevar a lo largo de esta carrera. Entonces tenemos esa batalla. Por eso dice la Escritura, porque aún no habéis resistido, dice, hasta la sangre, es decir, hasta el último. Es una referencia casi militar. Aquel que lo da todo al punto de derramar su vida en pos de poder lograr ese objetivo final. Es también una imagen deportiva, un deportista que lo da todo, hace su máximo sacrificio. En este tiempo de pandemia, que hemos tenido más de un año, se acercaban los Juegos Olímpicos, y yo me ponía a pensar, ¿cómo hace para poder entrenarse los deportistas si no lo pueden hacer, no pueden salir, están confinados? Y yo vi algunos videos, por ejemplo, de un nadador que había colocado una pelo pincho, se había hecho atar la cintura con unas sogas y allí comenzaba a nadar y a nadar en la pelo pincho y claro, estaba atado allí para que su cuerpo no se moviera, pero era uno de los ejercicios que que había inventado para poder entrenarse. Y yo mirando esto, yo digo, qué increíble, ¿no? Qué increíble. Un deportista que llega hasta esos extremos, a estos extremos que ni siquiera una pandemia, no poder salir de su casa, ir a los entrenamientos, se las ingenia de cualquier forma, de cualquier manera, para poder entrenarse y tener el máximo de su rendimiento físico, para poder llegar a las competencias de la mejor forma. Ahora, la pregunta es esta, en nuestro plano espiritual, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿Lo estamos dando todo? Nos estamos exigiendo a nosotros al máximo. Es por eso que más adelante, allí comienza a hablar del plano de la disciplina, que es también un término muy también del área deportiva. Aquí lo pone más bien del lado familiar, hablando de un padre aquí que está disciplinando a su hijo. Y muchas veces este término disciplina es un término que a veces no lo usamos del todo bien, porque a veces nosotros lo relacionamos, lo disciplina como un castigo severo, sobre todo un castigo físico. La disciplina, sobre todo las antiguas, la que se practicaba en los tiempos de mis abuelos, ¿no es cierto?
Existía la disciplina, y la disciplina era física. Era el padre que agarraba el látigo, el cinto y le daba, ¿no es cierto? Bueno, eso ha desaparecido bastante, pero allí la idea de disciplina es aquí, lo saqué de acá de un diccionario, dice conjunto de reglas cuyo cumplimiento en forma constante conducen a un resultado. ¿Ah? La disciplina es un conjunto de reglas cuyo cumplimiento en forma constante conducen a un resultado. Todo deportista tiene un entrenador. El deportista necesita de su entrenador, porque su entrenador es el que le impone la disciplina, es decir, le impone las reglas. Si no tuviera su entrenador, bueno, le resultaría muy difícil poder llegar a lo mejor de su rendimiento físico. Su entrenador le dice, bueno, mira, tenés para dormir 6 horas y a tal hora te vas a levantar y rápidamente vas a salir a la cancha a entrenar. Y le da los ejercicios, muchas veces duros, difíciles, pero el deportista se somete a esas reglas, se somete, lo hace voluntariamente. Y también existe la autodisciplina, es decir, las reglas a las cuales uno mismo se impone para poder dar también su máximo rendimiento. Es esto a lo que se refiere el apóstol Pablo, el pasaje que leímos, 1 Corintios, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, porque si no más, de esta manera peleo, no como quien golpea el cuerpo, dice el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir esto? Que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Bueno, este es un texto mal interpretado por los católicos en su tiempo. De este texto tal vez surge esta idea de estos antiguos sacerdotes que se confinaban en esos templos, confinamientos especiales donde iban los sacerdotes, y cuando notaban de que habían cometido una falta, un error, un pecado, agarraban un látigo y se empezaban a golpear y flagelar los cuerpos. Pensaban que de esta forma se castigaban a sí mismos. Esto de golpear su cuerpo es una forma metafórica de hablar de una autodisciplina. Él mismo se imponía las reglas necesarias para poder en el plano espiritual dar su máximo rendimiento. Es este el tema general de que aborda de ahí el verso 5 hasta el finalizar. Lo pone en el plano familiar de un hijo a su padre. ¿Por qué? Bueno, porque no hay mejor disciplina, no hay mejor entrenador que aquel padre que corrige y disciplina a sus hijos. ¿Y por qué el padre corrige y disciplina a sus hijos? Yo siempre digo que los padres están entrenando a los futuros campeones de la vida. Un padre quiere tener campeones en la vida. Qué orgulloso se siente el padre cuando ve a sus hijos que, bueno, obtienen un título universitario, alcanzan un logro. Qué orgulloso se sienten sus padres. ¿Por qué? Porque sí sienten de que esos hijos han alcanzado esos logros porque ellos han tenido padres que han sabido conducirlos, que han sabido educarlos, que han sabido disciplinarlos. Entonces se siente victorioso con ellos, ¿no es cierto? Un padre lo hace y lo hace sobre todo bajo la regla maravillosa del amor. Dios nos disciplina, pero saquemos esta idea del castigo. No es que Dios está con la chancleta ahí atenta a ver, ¿qué hiciste mal? Ah, toma, ¡pah! ¿No es cierto? Ah, cometiste este pecado, toma, te voy a dar este castigo. Ahí la idea es que Él quiere someternos a reglas para conducirnos en la vida, para hacernos campeones, campeones de nuestra vida espiritual y de nuestra vida cristiana. Bueno, no quiero avanzar más en el tiempo, a lo mejor creo que me excedí un poquito. Eh, bueno, no sé si alguien quiere aportar alguna idea, alguna palabrita más.
lo puede hacer libremente. No quiero ya entretenerlos más porque creo que el tiempo ya avanzó. Sí, Sergio, ya basta. No, pensaba en el ejemplo que ponías vos, ¿no? De estos deportistas que cómo se le ingeniaban para entrenar eh, con mira a un evento tan especial para ellos. Y, y pensaba que nosotros, los cristianos, y en este tiempo de pandemia, ¿no? También cómo nos lo ingeniamos, nos la ingeniamos para no entrenar la vida cristiana. El hecho de no asistir a las reuniones, el de quedarnos de manos, de brazos cruzados, cuántas cosas que nos la ingeniamos para no hacer, o sea, todo lo contrario a lo que esta gente hace. Quería pensar en el versículo 2 que me gustó muchísimo, desde el 1, parte del 1 y el 2, donde dice, corramos con paciencia esta carrera y puesto los ojos en Jesús. Y pensaba en esto de que qué difícil, qué fácil, mejor dicho, es desviar nuestra mirada de aquella meta o de aquella persona que es Cristo, donde deben estar puestos nuestros ojos. Y nos quita esa mirada de Jesús, quizás la circunstancia, a veces el progreso, a veces lo material, a veces un montón de cosas, ¿no? El estudio, el trabajo, el deporte, y nos desenfoca de esa persona que es Cristo, y ahí donde empezamos a alejarnos de los propósitos también de Dios. Pensaba en eso, del puesto los ojos en Jesús, y qué fáciles que somos nosotros muchas veces como cristianos, el, el dejarnos desenfocar de esa mirada en Cristo, que diferente sería nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida como iglesia, si esa mirada estuviera siempre puesta en Jesús. Y también los resultados serían otros, ¿no? También nos la ingeniaríamos para trabajar, para servir, para poner hasta, como dijiste, mencionaste ese texto, hasta lo último de, de nuestro ser. El apóstol Pablo también, ¿no? Dijo, hasta yo mismo me gastaré por amor a Cristo. Y yo creo que nuestra primer tendencia es gastarnos pensando en nosotros mismos y no en el prójimo o en aquellos que se pierden. Solo resaltar ese texto, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. Quisiera siempre tener puesta esa mirada, los ojos en Jesús, aquel que dio todo por mí, en mi favor. Muy bien, El gracias. versículo 12 va de la mano de lo que acabas de decir, Ramón, pero queda para la próxima. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bien, ¿qué les parece si cerramos este tiempo con una oración y después les voy a robar unos minutitos más que vamos a dar el informe, lo vamos a dar hoy y también lo vamos a dar el domingo, Dios mediante. Si puede ser a través de internet el domingo también. No voy a poder estar el domingo en la iglesia, así que eh, tengo que seguir acá acuartelado, pero, pero bueno, se lo puede dar online también o lo pueden dar allá en la iglesia. Pero bueno, hoy habíamos dicho que lo íbamos a dar el viernes y el domingo, cosa que la mayor cantidad posible de personas pudieran verlo. Sí, es muy sencillito como siempre, pero para que tengan ideas en qué se está invirtiendo el dinero de sus ofrendas. Oremos, cerramos este tiempo y después el informe. Te damos gracias, nuestro buen Padre Celestial, por tu palabra, porque en ella, Señor, nos hablas, en ella, Señor, escuchamos tu voz, en ella, Señor, encontramos consuelo,
encontramos también, Señor, motivación para vivir la vida que debemos vivir. También encontramos la forma en que debemos manejarnos, que debemos obrar. Y Señor, la palabra nos ayuda a ser cada día más parecidos a Cristo. Señor, gracias por ella, gracias por Sergio que compartió con nosotros y gracias por cada uno de los que hoy pudimos estar aquí conectados, escuchando tu palabra. Bendícenos a nosotros, nuestra familia y a aquellos hermanos que no se conectaron. Nos ponemos en tus manos. También, Señor, en los próximos minutos que vamos a ver el informe financiero, gracias por también proveernos del dinero, no solo para poder cubrir los gastos de los impuestos, de los servicios, de todo lo que demanda el mantenimiento del templo, sino que también podemos hacer mejoras, ayudar y un montón de cosas más. Como siempre, clamamos por sabiduría para administrarlo conforme a tu voluntad. Y gracias por aquellos que con un corazón humilde, generoso, honesto y en un espíritu de adoración, Señor, también aportan sus ofrendas. Nos ponemos en tus manos rogando tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, obviamente, una vez que en cualquier momento pueden hacer alguna pregunta, pueden frenar, pueden hacer una consulta por curiosidad o una sugerencia. Saben que estamos abiertos para lo que ustedes vean, lo que ustedes quieran hablar, así que eh, no se priven, no se queden con duda tampoco, que el informe justamente se lo da para que no queden dudas. Esto, desde la última vez, bien, denme un segundito.